el llanto que abrió los cielos. En la tierra de Efraín, entre colinas antiguas y caminos de polvo sagrado, vivía un hombre llamado Elcaná, justo y temeroso de Dios. Tenía 2 esposas, Penina, madre de varios hijos, y Ana, dulce, silenciosa y sin hijos. Cada año, Elcaná subía con su familia a Silo, donde el arca de Dios reposaba. Allí ofrecían sacrificios y adoraban al Señor de los ejércitos. Penina, con orgullo punzante, alardeaba de sus hijos y humillaba a Ana sin piedad. Y Ana lloraba en silencio, con el alma desgarrada por la espera y la vergüenza. Una noche, tras la cena ritual, Ana se apartó. Entró al templo y cayó de rodillas. Sus labios se movían, pero no emitían sonido. Solo su corazón gritaba. Rogó al Señor con toda su alma: «Oh Jehová de los ejércitos, si miras mi aflicción y me das un hijo, yo te lo entregaré todos los días de su vida. Será tuyo». Elí, el sacerdote, la observaba desde lejos. Al ver sus labios sin oír palabras, pensó que estaba ebria. «¿Hasta cuándo estarás borracha?», la reprendió. Ana levantó el rostro bañado en lágrimas y respondió con firmeza: «No, mi señor, no he bebido vino ni licor. He derramado mi alma delante del Señor». Elí, conmovido, la bendijo: «Ve en paz, y el Dios de Israel conceda tu petición». Y así, mientras los ecos del templo se desvanecían en la noche, Ana regresó a casa con una nueva esperanza brillando en su pecho. Y fue allí, en el silencio de una promesa, donde comenzó a tejerse el destino de un niño que cambiaría la historia de todo un reino. La promesa toma forma. Pasaron los meses, y el vientre de Ana comenzó a crecer como el amanecer tras una larga noche. El corazón de la mujer que había llorado en el templo ahora latía con alegría y gratitud. Dio a luz un hijo y lo llamó Samuel, que significa pedido a Dios. El año siguiente, Elcaná subió de nuevo a Silo con su familia para adorar. Pero Ana no fue. Le dijo a su esposo: «Esperaré a que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré al templo, y se quedará allí para siempre, como prometí al Señor». Y así fue. Cuando Samuel ya no dependía del pecho de su madre, Ana lo vistió con una túnica pequeña, hecha con sus propias manos, y lo llevó hasta Silo, con ofrendas, oraciones y un nudo en el alma. En presencia de Elí, Ana habló con reverencia: «Señor mío, soy la mujer que estuvo aquí orando. Este es el niño por quien oré, y el Señor me concedió lo que pedí. Por eso lo entrego a él todos los días de su vida». Elí tomó al pequeño Samuel de la mano. El niño miró una última vez a su madre. Ana, con los ojos empañados, sonrió con orgullo y dolor. Allí quedó Samuel, en el templo, creciendo bajo la mirada de Elí, mientras su madre regresaba a casa, con el corazón lleno de fe y un alma en paz. Y cada año, Ana subía con una túnica nueva para su hijo, viendo cómo su promesa florecía ante el altar del Dios viviente. Luz en medio de la oscuridad. Mientras el pequeño Samuel crecía en pureza y obediencia dentro del templo, la oscuridad se extendía silenciosa en el corazón de los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Finés. A pesar de ser sacerdotes, eran hombres perversos que profanaban las ofrendas, se burlaban de las leyes sagradas y se acostaban con mujeres a la entrada del santuario. El pueblo murmuraba, escandalizado. Elí sabía de sus pecados, pero era blando con ellos. Solo los reprendía con palabras débiles, sin autoridad ni acción. «Hijos míos, no es bueno lo que oigo de ustedes», decía Elí. «Están pecando contra Jehová». Pero ellos no escuchaban. El juicio se acercaba. En contraste, Samuel servía al Señor con corazón limpio. Cada mañana barría el templo, encendía las lámparas y escuchaba en silencio las enseñanzas de Elí. Aún era un niño, pero la presencia de Dios ya brillaba sobre él. Una noche, mientras el templo dormía y la lámpara de Dios aún ardía, Samuel escuchó una voz. «Samuel». Se levantó rápido y corrió a donde Elí dormía. «Aquí estoy»,
¿Me llamaste? Yo no te he llamado, dijo Elí, confundido. Vuelve a dormir. Pero la voz volvió a sonar, 2 veces más, y en la tercera vez, Elí comprendió. No era una voz humana. Era Dios llamando al niño. El llamado de Dios. Samuel. Volvió a resonar la voz, suave como el viento, poderosa como un trueno. Elí se incorporó, con los ojos bien abiertos. Ahora entendía. Le habló al niño con seriedad. Ve y acuéstate. Si vuelves a oír la voz, responde así. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel regresó a su lecho, el corazón latiendo como un tambor. El templo estaba en penumbras, pero una presencia invisible llenaba el lugar. Y entonces, la voz regresó. Samuel, Samuel. Esta vez, sin dudar, el niño respondió. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Dios habló. Le reveló algo terrible, el juicio sobre la casa de Elí. Le dijo que los pecados de sus hijos ya no serían perdonados, y que Elí, por no corregirlos con firmeza, también sufriría las consecuencias. Al amanecer, Samuel temblaba. ¿Cómo podía contarle eso a su maestro? Pero Elí lo llamó. Hijo mío, ¿qué te dijo el Señor? No me ocultes nada. Samuel tragó saliva y con voz firme le repitió cada palabra. Elí, con el rostro endurecido por los años, solo asintió. Él es el Señor. Que haga lo que bien le parezca. Desde aquel día Samuel fue reconocido en todo Israel como profeta. El niño que una madre había ofrecido en oración, ahora hablaba en nombre del Altísimo. Pasaron los años, y Samuel creció en sabiduría y poder espiritual. Mientras tanto, los filisteos, enemigos jurados de Israel, se alzaron en guerra contra el pueblo de Dios. Los israelitas, desesperados tras la primera derrota, tuvieron una idea peligrosa. Traigamos el arca del pacto desde Silo. Así Dios estará con nosotros y venceremos. Elí no se opuso, y sus hijos, Ofni y Finés, fueron quienes escoltaron el arca. El pueblo gritó de alegría cuando llegó al campamento, como si la victoria estuviera asegurada. Pero no era así. Los filisteos, al enterarse, se atemorizaron al principio. Sin embargo, su líder gritó, «Sed hombres, filisteos, luchad como nunca antes». Y en el campo de batalla, Israel fue derrotado. Miles murieron, incluyendo Ofni y Finés. Peor aún, el arca del pacto fue capturada. Un mensajero corrió a Silo con la terrible noticia. Elí, ya ciego y anciano, esperaba en la entrada del templo. Cuando oyó que el arca había sido tomada, su cuerpo tembló, cayó de su silla hacia atrás y murió, quebrado el cuello, de 98 años. Así terminó el linaje de Elí, y comenzó una etapa oscura en Israel. El tiempo en que el arca del Señor estuvo en tierra enemiga, el poder del arca en tierra filistea. Los filisteos llevaron el arca del pacto a Asdod, una de sus ciudades principales. Con orgullo la colocaron en el templo de su dios Dagón, justo al lado de la estatua del ídolo. Pero al amanecer, cuando los sacerdotes entraron, sus ojos se abrieron con asombro. Dagón había caído de bruces delante del arca. Lo levantaron y lo colocaron de nuevo en su sitio. Pero al día siguiente, la escena fue más aterradora. Dagón yacía otra vez en el suelo, pero ahora su cabeza y sus manos estaban cortadas, esparcidas ante el arca. El terror se apoderó de Asdod. Entonces comenzaron las desgracias. La ciudad fue golpeada por una plaga, tumores dolorosos y caos. Los hombres gemían por las calles. No soportaron más. «Llevad el arca a Gat», gritaron. Pero al llegar a Gat, la historia se repitió. Enfermedades, temor, muerte. Entonces la enviaron a Ecrón. Pero los ecronitas clamaron antes siquiera de recibirla. «¡Nos van a matar! Devuelvan esa cosa al Dios de Israel». Durante 7 meses, el poder del arca dejó un rastro de juicio entre los filisteos. Al fin, comprendieron que no podían contener la presencia del Dios viviente, y decidieron devolver el arca a Israel, pero no sin antes ofrecer una extraña compensación, el regreso sagrado. Los filisteos,
agotados por el terror, reunieron a sus sacerdotes y adivinos. «¿Cómo devolveremos el arca al Dios de Israel sin enojarlo más?», preguntaron. Los sabios respondieron: «Enviadla con una ofrenda de expiación, 5 figuras de oro en forma de tumores y 5 de ratas, símbolo de vuestra plaga. Así reconoceréis que todo esto vino de su mano». Prepararon entonces un carro nuevo, sin conductor, y ataron 2 vacas recién paridas que nunca antes habían llevado yugo. Pusieron el arca junto a la caja con las ofrendas y soltaron las vacas. El pueblo filisteo observó en silencio. Si las vacas se desviaban, era coincidencia. Pero si tomaban rumbo directo a Israel, sería prueba del juicio divino. Y las vacas, sin vacilar, caminaron directo hacia Bet-Semes, mugiendo sin detenerse, guiadas solo por el temor de Dios. Los israelitas de Bet-Semes estaban cosechando trigo cuando vieron el arca en la distancia. Se alegraron con júbilo, ofrecieron sacrificios y tomaron la caja con las ofrendas de oro como testimonio de la justicia del Señor. Pero no todo fue alegría. Algunos hombres, por curiosidad o irreverencia, miraron dentro del arca y cayeron muertos. El temor de Dios se apoderó de ellos. El pueblo clamó: «¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo?». Y el arca fue llevada a Kiriat Jearim, donde permaneció, esperando su tiempo. El despertar de un pueblo. El arca del pacto permaneció en Kiriat Jearim durante 20 años. 20 largos años en los que Israel vivía oprimido, disperso y alejado del Señor. Pero Dios no había terminado con su pueblo. Samuel, ahora un hombre maduro, se alzó como profeta y guía. Su voz era fuerte, su corazón firme, su alma consagrada al Altísimo. Un día reunió al pueblo y proclamó: «Si de verdad queréis volver al Señor, quitad de en medio los dioses extraños y las imágenes de Astarté. Preparad vuestro corazón y servid solo a Él, y Él os librará de los filisteos». El pueblo respondió. Quemaron sus ídolos, derramaron lágrimas y se reunieron en Mizpa para ayunar y confesar sus pecados. Pero los filisteos, al enterarse de la asamblea, vieron una oportunidad para atacar. Los israelitas, temerosos, clamaron a Samuel: «No dejes de rogar por nosotros al Señor tu Dios». Samuel tomó un cordero, lo ofreció en holocausto y clamó al cielo. Y mientras los filisteos se acercaban para la batalla, Dios tronó con gran estruendo desde el cielo. Los enemigos cayeron en confusión. Israel se lanzó al ataque y los venció. Samuel erigió una piedra y la llamó Ebenezer, diciendo: «Hasta aquí nos ayudó Jehová». Y durante su liderazgo, la paz volvió a la tierra de Israel. Un pueblo pide un rey. Con Samuel como juez, Israel vivió años de paz. Él recorría ciudades, juzgaba con justicia y enseñaba la palabra del Señor. Su autoridad era respetada. Pero los años no pasan en vano. Samuel envejeció, y sus hijos, Joel y Abías, fueron puestos como jueces en Beerseba. Sin embargo, no siguieron los caminos de su padre. Aceptaban sobornos, torcían la justicia y causaban indignación. Los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Ramá, donde vivía Samuel. «Tú ya estás viejo», le dijeron, «y tus hijos no siguen tu ejemplo. Danos un rey que nos gobierne, como tienen las otras naciones». Estas palabras entristecieron a Samuel. ¿Un rey? ¿Acaso no era Jehová su verdadero rey? Samuel oró, y el Señor le respondió: «Haz lo que te piden. No te han rechazado a ti, sino a mí, para que no reine sobre ellos. Pero adviérteles bien lo que implicará tener un rey». Entonces Samuel se puso de pie y habló al pueblo con voz grave: «Este será el derecho del rey que tendréis. Tomará a vuestros hijos para sus ejércitos, a vuestras hijas para sus perfumes, a vuestros campos, vuestros esclavos, vuestros frutos, y vosotros seréis sus siervos». Pero el pueblo no quiso escuchar. «Queremos un rey», clamaron, «que nos gobierne y nos conduzca en la batalla». Y aunque Samuel lo lamentó en su corazón, Dios ya había elegido al hombre que sería el primer rey de Israel, el elegido inesperado.
En la tierra de Benjamín vivía un hombre de buena posición llamado Cis. Tenía un hijo joven, alto, fuerte y de rostro hermoso. Se llamaba Saúl, y nadie en Israel lo igualaba en estatura. Era imponente, pero humilde, un pastor más entre los suyos. Un día, las asnas de Cis se extraviaron, y el padre envió a Saúl junto a un criado a buscarlas. Caminaron por montes y valles, sin éxito. Cuando ya pensaban regresar, el criado sugirió: «En esta ciudad vive un hombre de Dios. Todo lo que dice se cumple. Vamos a consultarle». Era Samuel, y justo esa misma mañana, el Señor había hablado a su profeta: «Mañana te enviaré a un hombre de Benjamín. Úngelo como príncipe sobre mi pueblo. Él los librará de los filisteos». Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le confirmó: «Este es el hombre». Samuel lo recibió con honra, le dio un lugar de honor en el banquete y al día siguiente le reveló el misterio: «Jehová te ha elegido para gobernar a su pueblo. Tú serás el rey de Israel». Saúl quedó atónito. Él, un joven pastor, de la tribu más pequeña, pero Samuel tomó un frasco de aceite, lo derramó sobre su cabeza y le dijo: «¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su heredad?». Y así, bajo la mirada de Dios y la unción del profeta, comenzó el reinado del primer rey de Israel, un camino glorioso y peligroso. El Espíritu de Dios desciende sobre Saúl. Tras la unción secreta, Samuel despidió a Saúl, pero antes le anunció señales que confirmarían su llamado. Y tal como el profeta había dicho, todo se cumplió. Saúl encontró a las asnas, recibió pan de extraños y finalmente se topó con un grupo de profetas tocando instrumentos y proclamando la palabra de Dios. Y en ese instante, el Espíritu del Señor vino sobre Saúl con poder. Comenzó a profetizar, y todos los que lo veían decían con asombro: ¿también Saúl entre los profetas? Días después, Samuel convocó al pueblo en Mizpa. Allí, ante todas las tribus, se haría la elección pública del rey. Una a una, las tribus fueron llamadas, y la suerte recayó sobre Benjamín, luego sobre la familia de Cis, y finalmente sobre Saúl. Pero Saúl no apareció. Buscaron por todas partes, hasta que consultaron a Dios: ¿está aún entre nosotros? Y el Señor respondió: está escondido entre el bagaje. Lo hallaron agachado, temeroso, intentando evitar la mirada del pueblo. Lo sacaron, y al verlo, todos quedaron maravillados. Era más alto que cualquiera, de apariencia majestuosa. Samuel levantó la voz: «Aquí tenéis al rey que Jehová ha elegido. No hay otro como él en todo el pueblo». Entonces el pueblo gritó: «¡Viva el rey!». Y así comenzó el reinado de Saúl, entre la humildad de un joven escondido y el estruendo de un pueblo que por fin tenía a su rey. La primera gran batalla del rey. Aunque fue proclamado rey, muchos aún dudaban de Saúl. Algunos lo miraban con desprecio y decían: «¿Cómo podrá salvarnos este?». Pero el momento de demostrar su llamado llegó pronto. Los amonitas, enemigos crueles de Israel, sitiaron la ciudad de Jabes de Galaad. Su líder, Nahás, lanzó una oferta humillante: «Me rendiré, si me permiten sacar el ojo derecho de cada uno de vosotros, para afrenta de todo Israel». Los ancianos de Jabes pidieron 7 días. Enviaron mensajeros a toda la nación, clamando ayuda. Cuando Saúl oyó estas palabras, el Espíritu de Dios descendió sobre él con furia santa. Tomó 2 bueyes, los cortó en pedazos y los envió por toda Israel con este mensaje: «Así será hecho al ganado de quien no venga tras Saúl y Samuel». El pueblo acudió como un solo hombre. 300.000 israelitas se reunieron para la guerra. Al amanecer, Saúl dividió el ejército en 3 partes y cayó sobre los amonitas por sorpresa. Fue una victoria absoluta. Los enemigos huyeron en todas direcciones y el pueblo fue liberado. Después de la batalla, los seguidores de Saúl dijeron: «¿Dónde están los que dudaban de Saúl? ¡Matémoslos!». Pero el rey respondió con grandeza: «Hoy no morirá nadie. Jehová ha dado salvación a Israel,
Y en esa victoria nació el respeto del pueblo por su rey, y la certeza de que el ungido de Dios estaba preparado para gobernar, la advertencia del profeta. Después de la gran victoria sobre los amonitas, el pueblo se reunió en Gilgal para renovar el reino. Allí ofrecieron sacrificios de paz y celebraron con alegría a su nuevo rey, Saúl. Pero en medio de la fiesta, Samuel pidió la palabra. El anciano profeta, de rostro arrugado pero voz firme, se puso de pie ante todos. «He aquí que he envejecido», dijo. «Os he guiado desde mi juventud hasta hoy. Testificad contra mí. ¿He tomado algo injustamente? ¿He aceptado soborno? ¿He oprimido a alguien? ¡Jamás!», gritó el pueblo. «¡Eres justo!». Entonces Samuel alzó la voz, como trueno entre las montañas. «Jehová fue quien os sacó de Egipto, pero hoy habéis pedido un rey, y aunque Dios os ha concedido lo que pedisteis, os advierto, si vosotros y vuestro rey obedecen al Señor, todo irá bien. Pero si lo desobedecen, su mano será contra vosotros». Para confirmar sus palabras, Samuel clamó al cielo. Aunque era tiempo de cosecha, Jehová envió truenos y lluvias, y el pueblo tembló de miedo. «Ruega por nosotros», clamaron. «Hemos pecado al pedir un rey». Samuel los miró con ternura. «No temáis. Servid a Jehová con todo vuestro corazón. Él no abandonará a su pueblo, porque su nombre está en juego». Y así, entre relámpagos y lágrimas, el profeta selló su advertencia. La fidelidad a Dios siempre sería la clave del destino de Israel y de su rey, la desobediencia de un rey. Pasó el tiempo, y los filisteos se alzaron otra vez contra Israel. Saúl reunió a su ejército en Gilgal, pero el enemigo era numeroso, como la arena del mar. Los soldados israelitas temblaban de miedo, escondiéndose en cuevas y fosos. Samuel le había dado instrucciones claras. «Espera 7 días hasta que yo venga a ofrecer el sacrificio. No lo hagas tú». Pero el pueblo empezaba a dispersarse, y Samuel no llegaba. Entonces, dominado por la ansiedad y la presión, Saúl ofreció el sacrificio él mismo. Justo cuando terminó, Samuel apareció. Al ver el altar humeante, su rostro se llenó de tristeza. «¿Qué has hecho, Saúl? El pueblo se dispersaba, tú no venías, y los filisteos se acercaban. Me vi obligado a hacerlo». Samuel negó con la cabeza. «Has actuado neciamente. No guardaste el mandamiento del Señor. Si lo hubieras hecho, Él habría confirmado tu reino para siempre. Pero ahora, tu reino no durará. Dios ha buscado a un hombre conforme a su corazón». Y así, por una sola desobediencia, el destino del reinado de Saúl comenzó a quebrarse. El rey aún tenía el trono, pero ya no tenía la promesa. Y lejos de allí, un joven pastor aún desconocido empezaba a prepararse, el valor del hijo del rey. Mientras la tensión con los filisteos crecía, el rey Saúl se quedaba paralizado por el miedo, acampando con solo 600 hombres. Las tropas estaban mal armadas, sin espadas ni lanzas, porque los filisteos habían prohibido los herreros en Israel. Pero en secreto, Jonatán, hijo de Saúl, tenía otro espíritu. Una mañana, sin avisar a su padre, tomó a su escudero y dijo: «Vamos al campamento filisteo. Tal vez el Señor actúe por nosotros. No es difícil para él salvar con muchos o con pocos». Treparon por una peña escarpada, y al llegar, Jonatán lanzó un ataque sorpresa. Mató a unos 20 hombres en un instante, y el campamento enemigo cayó en confusión y pánico. Dios hizo temblar la tierra, y los filisteos huyeron aterrados, creyendo que estaban siendo emboscados. Desde lejos, Saúl vio el caos y ordenó atacar. El pueblo se unió. Incluso los israelitas que habían desertado regresaron con valor. Fue una gran victoria ese día, gracias a la fe de un solo joven. Pero no todo fue gozo. Saúl, sin sabiduría, había proclamado un juramento imprudente. «Maldito el que coma algo antes del anochecer, hasta que haya vengado a mis enemigos». Y Jonatán, sin saberlo, comió un poco de miel, y eso lo puso en grave peligro.
Un rey gobernaba por miedo, pero su hijo caminaba por fe. Y poco a poco, los contrastes entre ellos empezaban a hacerse visibles. El rey que perdió el corazón de Dios. Después de la victoria, Samuel llevó a Saúl un mensaje solemne de parte de Dios. Ve y destruye completamente a los amalecitas, pueblo enemigo desde los días de Egipto. No dejes nada, ni hombres, ni mujeres, ni ganado. Es juicio divino por lo que hicieron contra Israel. Saúl marchó con su ejército, venció a Amalec, pero no obedeció del todo. Perdonó la vida del rey Agag y permitió que el pueblo se quedara con lo mejor del ganado, supuestamente para ofrecer sacrificios. Cuando Samuel llegó, el rey lo recibió sonriente. He cumplido el mandato del Señor. Pero Samuel alzó una ceja y preguntó, ¿y qué es ese balido de ovejas que oigo? Saúl titubeó. El pueblo perdonó lo mejor para sacrificarlo a Jehová. Entonces el profeta, con fuego en la voz, le respondió, ¿se complace el Señor tanto en sacrificios como en la obediencia? Ciertamente, obedecer es mejor que sacrificar. Y luego, con el corazón roto, pronunció la sentencia. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él te ha desechado como rey. Saúl suplicó, agarrando la túnica de Samuel, y la desgarró. Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, dijo Samuel, y lo ha dado aún mejor que tú. Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, pero lloró por él, profundamente, y mientras un rey era rechazado, en un pequeño pueblo, Dios se preparaba para levantar a un nuevo elegido, con un corazón conforme al suyo. Samuel, abatido por la caída de Saúl, se lamentaba día tras día. Pero Dios le habló con firmeza. ¿Hasta cuándo llorarás por Saúl, habiéndolo yo desechado? Llena tu cuerno de aceite y ve a Belén. Allí he provisto un rey entre los hijos de Isaí. El profeta obedeció, aunque con temor. Si Saúl lo descubría, podría matarlo. Así que fue en secreto, con la excusa de ofrecer un sacrificio. Isaí se presentó con sus hijos. El primero, Eliab, era alto y apuesto. Samuel pensó, sin duda, este es el ungido del Señor. Pero Dios le dijo, no mires su parecer, ni su estatura. Yo no veo como el hombre ve. El hombre mira lo externo, pero yo miro el corazón. Uno a uno, los hijos pasaron delante de Samuel, y uno a uno fueron rechazados. Confundido, el profeta preguntó, ¿son todos tus hijos? Queda el menor, dijo Isaí, pero está cuidando las ovejas. Samuel sonrió. Manda a buscarlo. No nos sentaremos a la mesa hasta que venga. Y así trajeron al joven, rubio, de ojos vivos y hermoso aspecto. Entonces Dios habló con claridad. Levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno de aceite, lo derramó sobre su cabeza en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino sobre David desde aquel día en adelante. En silencio, sin trompetas ni coronas, comenzó la historia del pastor que sería rey, y cuyo nombre viviría por siempre. Del campo al palacio. Desde el día de su unción, David volvió al campo, pero ya no era el mismo. El Espíritu del Señor estaba con él. Mientras pastoreaba, componía salmos al Altísimo, luchaba contra osos y leones, y se preparaba sin saberlo para algo mucho más grande. Mientras tanto, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu tormentoso lo inquietaba. Perdía el control, se volvía iracundo, sombrío, errático. Sus sirvientes buscaron alivio. Busquemos a alguien que toque el arpa con maestría, para que la música calme tu alma. Uno de ellos dijo, conozco a un hijo de Isaí, de Belén. Toca el arpa. Es valiente, prudente, y Jehová está con él. Y así fue como David llegó al palacio. Se presentó con humildad, cargando su arpa, y tocó con dulzura. Las notas danzaban como viento en el alma de Saúl, y el rey halló descanso. Amó a David, y lo hizo su escudero personal. El joven pastor se movía ahora entre corredores de piedra, armaduras relucientes y estrategias de guerra. Pero seguía siendo fiel, puro y silencioso.
esperando su momento, y ese momento no tardaría en llegar, porque en el valle de Ela un gigante se alzaba con burla y desafío, y el destino de David ya estaba a punto de cruzarse con la historia. Los filisteos reunieron sus tropas para la guerra. Se establecieron en un monte, frente al ejército de Israel, con un valle entre ambos. Y entonces apareció él, Goliat de Gat, un guerrero colosal de más de 3 metros de altura, cubierto de bronce como una torre viviente. Día tras día, durante 40 días, se adelantaba y gritaba: «Escoge un hombre que venga a pelear conmigo. Si me vence, seremos vuestros siervos, pero si yo lo venzo, vosotros seréis nuestros esclavos». Israel estaba paralizado. Nadie osaba enfrentarlo. David llegó al campamento para llevar provisiones a sus hermanos. Cuando oyó al gigante blasfemar contra el Dios de Israel, algo ardió dentro de él. ¿Quién es este filisteo incircunciso que desafía a los ejércitos del Dios viviente? Sus hermanos lo reprendieron, pero David no se detuvo. Sus palabras llegaron al rey, y Saúl lo mandó llamar. «No desmaye tu corazón», dijo David. «Yo iré contra él». Saúl lo miró sorprendido. «Eres un muchacho. Él es guerrero desde su juventud». Pero David respondió con firmeza: «Cuando cuidaba las ovejas de mi padre, maté leones y osos, y este filisteo será como uno de ellos, porque ha desafiado al Dios viviente». Saúl cedió, y le puso su armadura, pero David se la quitó. «No puedo andar con esto. No estoy acostumbrado». Tomó solo su cayado, su honda, y 5 piedras lisas del arroyo, y descendió al valle. Y mientras el gigante rugía amenazas, el joven pastor caminaba con fe hacia la batalla que lo haría eterno. Una piedra, una fe, una victoria. El valle de Elá estaba en silencio. Cada ejército contenía el aliento mientras el gigante Goliat avanzaba, cubierto de hierro, con su escudero delante. Cuando vio a David, sin armadura, joven, solo con una honda y un bastón, rió con desprecio. «¿Soy acaso un perro, para que vengas a mí con palos? Ven, y daré tu carne a las aves del cielo». Pero David alzó la voz, firme como una montaña: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado». Los soldados se estremecieron. «Hoy mismo», continuó David, «Jehová te entregará en mi mano, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel». Goliat rugió y corrió hacia él. Y entonces, con toda la calma de un corazón lleno de fe, David metió su mano en el zurrón, sacó una piedra, la colocó en la honda y la lanzó. La piedra voló como enviada por el mismo cielo. Golpeó justo en la frente del gigante. Goliat cayó de bruces al suelo. La tierra tembló. David corrió, tomó la espada del enemigo y le cortó la cabeza. Los filisteos huyeron en pánico. El ejército de Israel estalló en gritos de victoria y los persiguió hasta derrotarlos completamente. Y así, con una piedra y una fe inquebrantable, el pastor venció al guerrero, y el nombre de David comenzó a brillar en todo Israel, del héroe al perseguido. Tras la victoria sobre Goliat, David fue recibido como un héroe. Las mujeres salieron a cantar y danzar con panderos y alegría. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Aquellas palabras que para el pueblo eran elogio, hirieron profundamente el corazón de Saúl. Desde ese día, el rey comenzó a ver a David con sospecha y con creciente temor. «¿Qué más puede tener sino el reino?», murmuraba Saúl en su amargura. El espíritu maligno que lo atormentaba se intensificó. Mientras David tocaba el arpa para calmarlo, Saúl arrojó una lanza para matarlo, pero David esquivó el golpe y huyó. Y sin embargo, David seguía venciendo en las batallas, ganando el favor del pueblo y comportándose con humildad. Incluso se hizo íntimo amigo de Jonatán, el hijo del rey, quien amaba a David como a sí mismo. Jonatán reconocía en él el llamado divino. Se quitó su manto real, su espada, su arco y su cinturón,
y se los entregó a David como símbolo de alianza y reconocimiento. «Tú reinarás en Israel», le dijo en secreto, «y yo estaré a tu lado». Pero Saúl no aceptaba esa idea. Intentó entregarle a su hija Merab como trampa de muerte. Luego prometió a su hija Mical si David traía 100 prepucios de filisteos. David trajo 200, y Mical lo amó, pero Saúl lo odiaba aún más. Así comenzó la persecución. Un rey consumido por los celos, y un joven escogido por Dios, obligado a huir, aún sin dejar de honrar al trono. El fugitivo fiel David escapó del palacio, y comenzó una vida de fugitivo. Se escondía en cuevas, montañas y desiertos. Saúl lo buscaba sin descanso, con espías y ejércitos tras él. Pero David no estaba solo. Hombres afligidos, endeudados y marginados comenzaron a unirse a él. Se convirtieron en sus fieles guerreros. Desde la cueva de Adulam nació un ejército de valientes, y un líder según el corazón de Dios. A pesar de la persecución, David jamás levantó su mano contra el rey Saúl. En una ocasión, escondido en una cueva, vio entrar al rey, solo y vulnerable. Sus hombres le susurraron: «Este es el día que Dios te entregó a tu enemigo». David se acercó silenciosamente y solo cortó un pedazo del manto real. Luego, cuando Saúl salía, David se postró ante él desde lejos y gritó: «Mi señor el rey, mira en mi mano el borde de tu manto. Pude matarte, y no lo hice. ¿Por qué me persigues?». Saúl, al escuchar su voz, rompió en llanto. «Tú eres más justo que yo, David. Tú me has hecho bien, y yo te he pagado con mal. Sé que sin duda reinarás sobre Israel». Y así, por un instante, el rey se quebró. Pero su corazón enfermo no cambió. David volvió al exilio. Aún no era su tiempo. Dios lo formaba en la soledad, en la injusticia y en la fidelidad. David siguió huyendo, pero también creciendo. Se refugió en el desierto de Zif, en los montes de Judá, en el desierto de Maón, siempre vigilado, siempre en movimiento. Aún así, no perdió la fe. Un día, mientras acampaban cerca del monte Carmelo, David envió mensajeros a un hombre rico llamado Nabal, pidiéndole comida para sus hombres. Habían protegido a sus pastores en el desierto, no tomaron nada que no les perteneciera. Era justo. Pero Nabal, arrogante y necio, respondió: «¿Quién es David? ¿Y quiénes son sus hombres? No daré nada a fugitivos». Cuando David escuchó esto, se encendió en ira. Ordenó a sus hombres ceñirse las espadas. Estaba dispuesto a arrasar todo, pero entonces apareció una mujer sabia y valiente, Abigail, la esposa de Nabal. Sin que su marido lo supiera, reunió provisiones, pan, vino, higos, carne, y fue al encuentro de David. Se postró ante él y dijo: «Perdona la necedad de mi esposo. No derrames sangre. Jehová te ha guardado para cosas más grandes». David se detuvo. Su corazón se calmó ante su sabiduría. «Bendita tú, Abigail, hoy me has evitado una culpa». Días después, Nabal murió de forma repentina, y David tomó a Abigail como esposa. Mientras huía, David no solo luchaba, también aprendía a gobernar su espíritu, y Dios, en cada paso, seguía moldeando al futuro rey. La segunda oportunidad de venganza. Una vez más, Saúl salió en persecución de David, con 3000 soldados escogidos. El rey acampó cerca de Zif, sin saber que David lo observaba desde las colinas. Esa noche, David descendió sigilosamente al campamento enemigo. Junto a su fiel compañero Abisai, llegó hasta donde dormía el rey Saúl, profundamente dormido, con su lanza clavada en el suelo junto a su cabeza. Abisai susurró: «Dios te lo ha entregado hoy. Solo un golpe, y no será necesario repetirlo». Pero David negó con firmeza: «No extiendas tu mano contra el ungido del Señor. Jehová lo herirá en su momento, o caerá en batalla. Pero yo no seré quien lo toque». En lugar de matarlo, David tomó la lanza y el jarro de agua de junto a su cabeza, y se alejó. Desde una colina lejana,
Cuando el campamento aún dormía, David alzó la voz. «Abner, ¿dónde está la lanza del rey? ¿Por qué no protegiste a tu señor?» Saúl se despertó. Reconoció la voz. «¿Eres tú, hijo mío, David?» «Aquí está tu lanza, mi señor», respondió David. «Hoy tuve tu vida en mis manos y no la toqué. ¿Por qué me persigues?» Saúl, otra vez, fue vencido por la conciencia. Su voz tembló. «He pecado. Vuelve, David, hijo mío. Tú has hecho grandes cosas hoy». Pero David no volvió. Sabía que las palabras de Saúl eran fugaces, y aunque tenía el derecho y la oportunidad de tomar justicia, David prefirió dejar que fuera Dios quien escribiera el final, el silencio de Dios y la caída del rey. Con el tiempo, David se refugió en territorio filisteo, en la ciudad de Siclag, fingiendo lealtad al rey Aquis para escapar definitivamente de Saúl. Allí vivió entre enemigos, pero con estrategia y discreción protegía a su pueblo en secreto. Mientras tanto, Saúl se hundía cada vez más. Dios ya no le hablaba, ni por sueños, ni por profetas, ni por el Urim. El cielo estaba en silencio. Desesperado, el rey cometió su mayor error. La noche antes de una gran batalla, disfrazado, Saúl buscó a una mujer espiritista en Endor, a pesar de haber prohibido la adivinación en el pasado. Le pidió: «Hazme subir a Samuel». La mujer tembló al ver al profeta aparecer, y Samuel, desde el más allá, habló con voz de juicio. «¿Por qué me has perturbado? Jehová se ha apartado de ti. El reino ya se lo ha dado a David. Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo». Saúl cayó al suelo, deshecho. Mientras tanto, en Siclag, David enfrentaba su propia prueba. Los amalecitas atacaron la ciudad. Quemaron todo y se llevaron a las mujeres y niños como cautivos. Sus hombres, desesperados, pensaron en apedrearlo. Pero David no se quebró. Se fortaleció en Jehová su Dios. Consultó al Señor y salió tras los enemigos. Los alcanzó, los venció y recuperó todo. Mientras uno buscaba respuestas entre los muertos, el otro hallaba fuerza en Dios vivo, y sus destinos ya estaban sellados. El último día de Saúl, los filisteos avanzaron hacia el monte Gilboa. Allí esperaban Saúl y sus 3 hijos, entre ellos su valiente heredero, Jonatán, amigo fiel de David. La batalla fue feroz. Israel cayó derrotado. Los arqueros filisteos alcanzaron a Saúl, y su cuerpo fue herido de muerte. Entonces el rey, sabiendo que no saldría con vida, dijo a su escudero: «Saca tu espada y mátame, para que no vengan estos incircuncisos y me avergüencen». Pero el escudero, aterrorizado, no se atrevió. Entonces Saúl, en su última decisión, se lanzó sobre su propia espada. Su escudero hizo lo mismo, y así, en el mismo día, murieron el rey Saúl y sus hijos. Las noticias llegaron rápido. Los filisteos entraron en las ciudades israelitas, tomaron el cuerpo de Saúl, lo colgaron en las murallas como trofeo, y celebraron como si hubieran vencido al mismo Dios de Israel. Pero en Jabes de Galaad, el pueblo que una vez fue salvado por Saúl, no olvidó su gratitud. En un acto de valentía y honra, hombres valientes marcharon de noche, recuperaron los cuerpos y les dieron sepultura digna bajo un árbol. Mientras tanto, David aún no sabía nada, pero el tiempo de su espera, su sufrimiento, su fidelidad, estaba por llegar a su final, porque el trono de Israel ya no tenía dueño, y Dios estaba por levantar al pastor que había sido forjado en el desierto. El canto del lamento y la preparación del trono. Al tercer día, mientras David regresaba a Siclag, llegó un joven amalecita con la ropa rasgada y tierra sobre la cabeza. Cayó ante David y le dijo: «Vengo del campamento de Israel. Saúl y Jonatán han muerto». David se estremeció. «¿Cómo lo sabes?». El joven mintió, buscando recompensa. «Yo mismo lo maté, porque me lo pidió. Tomé su corona y su brazalete, y te los he traído». Pero David, en lugar de alegrarse, rasgó sus vestiduras y todo su ejército hizo duelo. Lloraron, ayunaron y se lamentaron profundamente. Luego David preguntó al joven:
¿Cómo no temiste alzar tu mano contra el ungido del Señor? Y ordenó que lo ejecutaran. Después, escribió un cántico de duelo, uno de los más hermosos y tristes de toda la Escritura. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, mi hermano, tu amor fue para mí más precioso que el amor de las mujeres. Saúl y Jonatán, más veloces que las águilas, más fuertes que los leones. Oh Israel, llorad por vuestros héroes. Ese canto se enseñó a toda la nación, como memorial. David no celebró la caída de su enemigo, porque él nunca dejó de ver a Saúl como el ungido de Jehová. Después David consultó al Señor: ¿subo a alguna ciudad de Judá? Y Dios respondió: sube a Hebrón. Y así, entre lágrimas, fidelidad y obediencia, David se preparaba para ocupar el lugar que Dios le había reservado desde su juventud. David y sus hombres subieron a Hebrón, la ciudad antigua de los patriarcas. Allí lo recibieron los ancianos de Judá con respeto y admiración, y en una ceremonia sencilla pero solemne, ungieron a David como rey de Judá. No fue una coronación con trompetas ni oro, fue el cumplimiento de una promesa hecha en lo secreto, en los campos, en las cuevas y en los valles de dolor. David tenía ahora 30 años, el niño pastor, el músico del palacio, el fugitivo del desierto. Era ahora rey, pero el trono de todo Israel aún no estaba en sus manos. El resto de las tribus seguían divididas. El general Abner, antiguo comandante de Saúl, nombró rey a Is-Boset, hijo de Saúl, y lo instaló en Mahanaim. Comenzó así una larga guerra entre la casa de David y la casa de Saúl. Durante años hubo traiciones, batallas, diplomacia y sangre. Pero David no usó la fuerza para tomar el poder. Esperó en Dios. Mientras tanto, su influencia crecía, y su gobierno en Hebrón se consolidaba con justicia y honra. Un día, Abner, cansado de la guerra, ofreció hacer alianza con David y unir a todo Israel bajo su mando. «Te entregaré el reino», dijo. «Tú eres el verdadero rey». Pero antes de lograrlo, Abner fue asesinado por venganza, y David lloró una vez más, porque David no reinaba como los hombres, sino como un siervo del Dios Altísimo, con un corazón que prefería perder antes que gobernar sin honra. El reino unido bajo un solo corazón, con Abner muerto y la guerra agotando al pueblo, el apoyo a la casa de Saúl se desmoronó. Poco después, Is-Boset fue asesinado por sus propios hombres, quienes creyeron hacerle un favor a David. Pero cuando llegaron a Hebrón con la cabeza del hijo de Saúl, esperando recompensa, David respondió con justicia y firmeza: «¿Pensáis que traerme sangre inocente es buena noticia?», y ordenó que fueran ejecutados. David no buscaba la corona con manos sucias. Entonces, finalmente, todas las tribus de Israel se reunieron en Hebrón. Los ancianos hablaron con David con humildad: «Somos de tus huesos y de tu carne. Tú eras quien guiaba a Israel aun cuando Saúl reinaba. Y Jehová te ha dicho: tú pastorearás a mi pueblo». Y así, ungieron a David por tercera vez, ahora como rey de todo Israel. La tierra entera se regocijó. Los valles, que habían sido testigos de su huida, ahora lo veían marchar como rey. Las cuevas, que escucharon sus salmos en el exilio, ahora guardaban el eco de la promesa cumplida. David tenía el trono, pero más importante aún, tenía el corazón de Dios. Y así terminó una era, y comenzó el reinado del más grande rey de Israel. No por fuerza, ni por espada, sino por fidelidad, paciencia y un espíritu humilde. Del desierto al trono, el corazón que conquistó al cielo. David reinó sobre Israel con justicia y sabiduría. No era perfecto, pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Sus pasos, aunque manchados por el dolor y la espera, habían sido guiados por algo más grande que la ambición: la obediencia. El pastor se convirtió en rey. El fugitivo se convirtió en líder. El niño que tocaba el arpa en la soledad, ahora tocaba naciones enteras con su fe. Recordó siempre su origen, nunca olvidó a su Dios. Escribió salmos desde lo profundo del alma.
gobernó buscando la voluntad divina y fue un reflejo de lo que significa reinar desde el amor y no desde el poder. Y mientras la historia lo coronaba con gloria, el cielo ya lo había coronado mucho antes, cuando, entre las ovejas, un corazón limpio respondió: «Aquí estoy, Señor». Así termina el libro de Primero Samuel, una historia donde no triunfa el más fuerte, ni el más veloz, sino aquel que camina con Dios, incluso en el valle de sombra, el que espera sin rendirse, el que sirve, perdona y confía. Y desde esta historia nace la esperanza de un reino eterno, porque de la línea de David, un día, nacerá el Rey de Reyes. Reflexión final. El corazón que eligió Dios. La historia de David nos enseña que no se trata de ser el más fuerte, ni el más rápido, ni el más admirado. Se trata de tener un corazón dispuesto, sensible a la voz de Dios y firme en la fe. David no buscó el trono. Fue el trono el que lo alcanzó, porque su alma ya reinaba en obediencia. Y esa es también nuestra invitación a ti, que te permitas crecer en silencio, ser fiel en lo pequeño, confiar aún cuando nadie te ve, porque Dios ve lo que los demás no ven. Él mira el corazón. Si esta historia tocó tu alma, te esperamos en el próximo video, donde comenzaremos el libro 2 de Samuel, la continuación de esta apasionante historia, donde veremos a David como rey, su ascenso, sus errores y la profunda relación con el cielo que lo acompañó siempre. Suscríbete ahora mismo al canal Sabiduría Eterna. Es muy importante para nosotros que esta comunidad crezca. Cada suscripción, cada comentario, cada like, nos permite llegar a más corazones con el mensaje de la palabra de Dios. Somos una familia que aprende, comparte y crece junta, paso a paso, libro a libro. Déjanos tu comentario. ¿Qué parte de esta historia te conmovió más? ¿Con qué momento te sentiste identificado? Dale like si este video te habló al corazón y no olvides compartirlo con alguien que lo necesite. Gracias por ser parte de Sabiduría Eterna. Nos vemos en el próximo capítulo en el poderoso libro 2 de Samuel. Dios te bendiga.